Bendito Padre Celestial, en esta hermosa noche agradecemos por la oportunidad de estar en esta noche de hogar. Agradecemos por y por nuestra familia. Ahí terminaste. Tratar de seguir adelante y pedimos tu espíritu nos Claro. seguir adelante y que bendigas a esos hermanos que están enfermos, a nuestras familias que están enfermas y que me ayudes a sanar pronto. Bendice también a profetas, las autoridades generales y iluminas a la hermana que nos va a dar la clase en esta noche de hogar, la hermana Luque, y que bendiga a su familia. Pedimos con mucho amor en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Omar, por tu oración y gracias a todos por cantar el himno. Ahora le vamos a dar el tiempo a la hermana Alma. Adelante, hermana, es su turno. Su micrófono, hermana. Tiene el micrófono. Micrófono abierto. El micrófono. Abrirlo. Gracias. Hoy vamos a tener una noche de hogar un poquito que les voy a hacer recordar la infancia. Vamos a hablar un poco de algunos cuentos que me he acostumbrado a estar escuchando porque a mis nietos les encanta y tengo un nieto que le gusta dormirse escuchando cuentos. Y vamos a hablar hoy, hay un cuento que es el de los 3 cerditos. No sé si puede poner la imagen, hermano. ¿Alguien podría, se acuerda de qué significan esas 3 casitas? ¿O ninguno de ustedes conoce el cuento? Abran sus micrófonos. Abran sus micrófonos. Sí, hermana, sí, yo sí me acuerdo de cuánto. Esas casitas significan cómo vivía cada uno de ellos, cómo construyeron sus casas. Ajá, muy bien, hermano. Ellos, cada quien iba a construir su propia casa para protegerse del lobo, ¿verdad? Porque el peligro de lo que peligraba la vida de ellos era el lobo, ¿verdad? Que siempre se los quería comer. Entonces, cada uno hizo su casa para protegerse. Pero la primer casita, la amarilla que se ve ahí, está hecha de paja. Porque si ustedes observan, el cerdito anda ahí como queriendo cazar mariposas. Quería hacer muy rápido su casa para que le quedara tiempo de distraerse en otras cosas. Luego, si ven, el otro cerdito la hizo de madera porque como que estaba más interesado en comer, ¿verdad? Y el otro sí se dedicó a hacer su casa de ladrillo, ¿verdad? Y la reforzó bien. Entonces, como ustedes saben el cuento, el lobo llegó y sopló, dice, y derribó la casa de paja, ¿verdad? Entonces este cerdito salió corriendo a buscar auxilio donde el que hizo la casa de madera. Pero ocurrió lo mismo, el lobo empezó a soplar y destruyó la casa. Entonces salieron corriendo a pedir auxilio al cerdito que la había hecho de ladrillo. Entonces, ahí sí se protegieron porque esta casa estaba hecha de un material fuerte y seguro. Ahora vamos a leer Doctrina y Convenios 88-119. No sé si un voluntario lo quiere leer. Sí, aquí lo tengo, hermana, si gusta. Ajá, está bien. 88-119. Sí. Le voy a dar chance al hermano Juan Ramón, que si ya la encontró, para que hacía la lectura.
A ver si ya la tienen todos. 119, ¿verdad? 88, 119, ya la tengo. Sí, Sí. sí. Dice, Si gustan, la leo. léala, hermano, pues está bien. Ok. Organizados, esa es, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, organizados, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden y una casa de Dios. Bueno, entonces, en este caso, con este ejemplo de este cuento, nosotros debemos de pensar, o sea, qué tipo de casa realmente es la que tenemos, ¿verdad? O que estamos organizando. El Señor nos manda que establezcamos una casa de orden, una casa de oración, una casa de ayuno, ¿verdad? Entonces, si ejemplificamos el cuento, ¿verdad? El primer cerdito no se preparó porque estaba muy ocupado en otras cosas menos importantes. Y el segundo, igual, ¿verdad? Él se preparó, pero le dio prioridad a otras cosas también, ¿verdad? Entonces no se preparó lo suficiente. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros aplicar esto a nuestras vidas personales? Bueno, voy a dar mi primera opinión. Sí. Mire, según la lectura, dice aquí, organizados, preparar todo lo que fuere necesario. Bueno, en este aspecto yo creo, desde el principio, si nosotros desde niños nos llevan a la iglesia, y desde allí nosotros, y en nuestra casa, en nuestro hogar, nos organizamos y tenemos una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno y una casa de fe. Entonces, al final, una casa de gloria y una casa de orden. ¿Qué es lo que sucede? Una casa de Dios. Yo creo que desde ese principio, yendo a la iglesia, siguiendo los pasos, leyendo, yendo a la iglesia, yo creo que de esa manera podemos tener una casa de Dios, ¿verdad? Exactamente. El profeta en un discurso anterior nos dijo que nos habló de lo que significaba Israel, ¿verdad? Que significa Dios prevalece, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer, dijo él, que para que Dios prevalezca en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en este caso, en nuestra casa, pues deberían existir estas cosas, que sea ese centro de refugio, de protección, de paz, de comprensión, de caridad, ¿verdad? Porque a veces debemos empezar, o sea, siempre debemos empezar por dentro, por nosotros, después afuera, pero primero adentro. Si estamos bien allí, vamos a poder ayudar a los demás, ¿verdad? Pero si no, es difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, lograrlo? Porque la cosa es cómo lograrlo, porque todos los días tenemos distractores, así como el cerdito tenía las mariposas, era una distracción, a lo mejor le gustaban mucho, ¿verdad? Y al otro, pues, se ve ahí que está comiendo una manzana, a lo mejor su distractor es la comida. Todos tenemos algo que nos distrae, puede ser el cansancio cuando regresamos del trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Pero así hay otro montón de cosas, pero ¿cómo podríamos vencer esto, hermano Omar? Pues la manera como podemos vencer todas las distracciones es empezando con el pie derecho desde la mañana, ¿verdad? O sea, hincándonos a orar y pedirle la guía del Espíritu Santo al Señor, ¿verdad? Y si tenemos algo planeado, digamos, entre semanas, organizarnos, ¿verdad? Digamos, si tenemos una actividad en la iglesia, organizarnos. Si tenemos una reunión de la iglesia con los hermanos, ¿verdad? Prepararnos primero. Si somos maestros, preparar una clase bien anticipadamente.
para que el Espíritu nos ayude y nos indique qué podemos hacer. Igual en el trabajo, ¿verdad? Tenemos que organizarnos, ser organizados y pedir siempre, en todos aspectos, la guía del Señor con el Espíritu Santo. Ajá, muy bien. Excelente. Tenemos que ser organizados, ¿verdad? En todas las cosas, para poder tener tiempo para cada cosa que se requiere, ¿verdad? El tiempo a cada cosa, porque de repente si no organizamos las cosas va a llegar un momento que cuando lleguemos a la casa estamos cansados, nos vamos a dormir a lo mejor en la oración, ¿verdad? Hermana. O ya no vamos a poder. Hermana, ¿sí? ¿Me permite? Mire. Sí, hermano. Bueno, si hablamos de distracción, acuérdate que las distracciones abarcan un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, sí. Yo pienso, ¿verdad? Que cuando uno, digamos, sale de nuestro hogar, hay tantas tentaciones, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Pedir sabiduría al Espíritu Santo para que nos quite esa tentación donde quiera que andamos y cualquier tentación que nos ponga en nuestro camino. Exactamente. Nosotros podemos, por eso, tener una oración constante, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Una casa de oración. Porque la verdad, sí, debemos orar constantemente, ¿verdad? O preguntarle a Dios, ¿verdad? Sin temores, pedirle ayuda, ¿verdad? Si tenemos una debilidad, ¿verdad? Para que Él nos ayude con eso para poder superarlo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas, ¿verdad? Ahora vamos a ver la siguiente escritura, que también va relacionada con un cuento. A ver si el hermano Víctor nos la puede poner, por favor. La siguiente, Fiorina. Sí. Que es de la liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga, ok. Voy a ponerla en pantalla. Sí. Déjeme ponerla, El conejo y la tortuga. Ajá, sí. Bueno, yo no sé por qué le dicen liebre, ¿verdad? Debería ser conejo. Ya me estoy recordando los muñequitos que miraba. Después de venir. ¿Verdad? De Bob Bunny. Exactamente. Bueno, ¿qué observan ustedes ahí? Bueno, observamos que van como una maratón, la liebre y la tortuga. Ajá. Ahí lo que está haciendo es de que la liebre está viendo que la tortuga está haciendo todo su esfuerzo para seguir en una carrera, mientras que el conejo está tomando una siesta y descansando, confiándose en que va a alcanzar a la tortuga. Y la tortuga es una... En la otra dice, la tortuga va, la liebre y la tortuga. Bueno, que va constante, pero firme. ¿Sí? O sea, ella va en un objetivo y no para, sigue. Es que también ahí hay otra cosa, hermano. El conejo pensó, ¿verdad? Sí. Yo voy a dormir un rato porque la tortuga yo la alcanzo, ya puede tener 20 kilómetros, yo la alcanzo. Porque soy más rápido que ella. Más rápido. ¿Verdad? Entonces ahí está el error del conejo. Confiarse. Sí, porque él se creyó porque él era veloz, ¿verdad? Él era veloz, saltando, corriendo. Y la tortuga era lenta. Pero él a esto se atuvo y dijo, ay, con la lentitud de la tortuga yo puedo hasta dormir una siesta, dijo, y le voy a ganar. Entonces él se atuvo a esto y la tortuga no, ella perseveró a paso lento, pero perseveró, ¿verdad? Y si vemos aquí en la imagen dice meta, ¿verdad? Ella perseveró para llegar a la meta. Cuando el conejo se despierta, ella ya está a pocos pasos de la meta, entonces él perdió la carrera, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos pasa esto, por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad? Que de repente, ay, ¿para qué voy a ir si siempre enseñan lo mismo? Siempre van a hablar de lo mismo. Ya estoy aburrida y eso ya me lo sé, ¿verdad? De repente nos sentimos que todos lo sabemos,
Y esto, pues, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Tal vez sea orgullo, ¿verdad? O un poquito de soberbia. Vamos a leer la escritura de Proverbios 29, 23, a ver quién la tiene. La voy a leer, hermana. Por favor, gracias. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde el espíritu sustenta la honra. Muy bien, entonces, cuando nosotros a veces no nos damos cuenta, porque yo he escuchado gente que dice, ay, ¿para qué? Si con una vez que no vaya, si total le enseñan lo mismo, ¿verdad? Entonces, y eso pues ya me lo sé. Por ejemplo, yo me he fijado que a veces en las conferencias hay gente que lo toma como un relax, ¿verdad? Y de repente no se asiste a las conferencias. O ay, después la veo, ¿verdad? De todos modos, después la pasan. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces, si nosotros hemos orado por algo, hemos preguntado, hemos pedido, y estamos en ese momento de la conferencia en que se está hablando, ¿verdad?, en directo, de repente ahí va a venir esa revelación que necesitamos, esa respuesta que necesitamos, ¿verdad? Y entonces nos podemos perder de esas bendiciones, ¿verdad? Entonces debemos perseverar, aunque sea como la tortuga, a paso lento, pero perseverar, ¿verdad? No atenernos a que todo lo sabemos, ¿verdad? Porque de repente estamos perdiendo luz sin darnos cuenta, estamos debilitándonos espiritualmente sin darnos cuenta. Cuando dejamos de leer las escrituras, por ejemplo, de repente podemos tener un problema que vamos a enfrentar, y si no estamos a tono con la oración, con la lucha de tener el Espíritu Santo, que esto se logra también a través de las asistencias para poder participar de la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, ahí hay una promesa en la Santa Cena, que es para que tengamos el Espíritu con nosotros, ¿verdad? Pero entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Si nosotros tomamos la Santa Cena, tenemos el Espíritu con nosotros que nos va a estar guiando constantemente. Luego, si leemos las Escrituras, nos van a fortalecer, nos van a dar conocimiento y sabiduría. Ahora bien, como les decía, para establecer una casa de orden, ¿verdad? Una casa de oración, de ayuno, y luego esto de no adormecernos como la liebre, porque nos podemos adormecer. Entonces, podemos ponernos algunas pequeñas metas. Hace algún tiempo yo me había puesto una meta con una amiga cuando la pandemia recién empezó. Ella, que fue con Ana, me compartió un mensaje, ¿verdad?, que se llamaba una fogata de fe, algo así. La cosa es que de este mensaje hicimos una fogata. Yo tenía mi fogata, hice los leñitos de cartulina y puse papel en medio, hice como una fogata, pero la pegué en un cartón, ¿verdad? Y allí, en cada leñito yo puse cosas que yo debía hacer, ¿verdad? Como la oración, como el estar llamando a las hermanas constantemente, ministrar, ¿verdad? Y así otros desafíos personales. Y esto yo lo puse en el espejo de mi dormitorio, porque así en la mañana cuando me levantaba, me iba después de baño, me iba a peinar y algo, yo miraba, y entonces ya cuando salía de ahí yo ya iba con aquello, tengo que hacer esto y esto. Entonces estos recordatorios me ayudaron para estar constantemente haciendo cosas, o de repente cosas en las que tal vez soy débil, ¿verdad? Pero si yo pongo estos recordatorios me van a ayudar, ¿verdad? Para lograr estas metas, porque no siempre es fácil, ¿verdad? Tampoco se puede poner un montón de metas que a la larga no cumple ni una, ¿verdad? Sino que una a la vez, como la tortuga que va despacio, pero seguro que va, ¿verdad?, a la meta. Entonces nosotros igual, seguro que queremos regresar al reino celestial. Bueno, vamos a hacerlo trabajando, ¿verdad? Y hermana, no sé si tienen alguna opinión o algo. Sí, hermana, al respecto a eso, ¿verdad? El recordatorio que dice usted. Yo vi un anuncio bien bonito, ¿verdad?, en el Facebook acerca de eso, ¿verdad? De un hombre que era un vendedor ambulante
y la gente se burlaba porque él traía en México le dicen mameluco, ¿verdad? Allá en nuestros países le dicen lo que chupan. Chupete. Chupetes, así. Entonces el hombre se burlaba porque él era vendedor y llevaba eso. Y entonces un señor se acercó y le dice: oye, yo te miro que pasas vendiendo aguas y sodas y todo, y traes ese chupón ahí, ¿por qué? Dice. Oh, dice, es que con este chupón yo me recuerdo a mis hijos, dice, que están pequeños. Y cada vez que me da, digamos, tristeza porque no vendo nada, o cada vez que me siento bien cansado, dice, volteo a ver el chupón y me acuerdo de mis hijos. Y entonces me dan ganas de seguir vendiendo y cumplir esa meta de vender todo lo que traigo y así llegar a la casa y he cumplido con esa meta y traigo un dinero para la comida de mis hijos. Y dice que eso le animaba siempre al ver ese chupón ahí, ¿verdad? Con los hijos. Le animaba que él sentía el deseo de seguir trabajando, aunque se sintiera cansado, aunque se sintiera adolorido, aunque no vendía nada, y él tenía esa meta. Y entonces por eso él siempre todos los días triunfaba en su negocio para llevarles algo de comer a sus hijos. Entonces, por eso me acordé de eso, que realmente así deberíamos de ser nosotros, tener un recordatorio por qué estamos en esta vida, ¿verdad? Sí, uno puede tener un recordatorio. Yo hubo un tiempo en que me había puesto una meta y me costaba. Entonces yo tengo un anillo, pero es un anillo que salió de esas sorpresas, de esas cosas que venden en la pulpería. Y no sé por qué, nunca se ha negreado ni se ha dañado. Lastimosamente, ahorita no lo tengo porque estoy en Tegucigalpa, pero lo que yo hago es que hay un dedo que me estorba ponerme un anillo, y es en este. Entonces, cuando yo ando un anillo aquí es porque me he puesto una meta, y como me estorba, me está recordando constantemente que yo me puse una meta, ¿verdad? Entonces, esto es una de mis cosas que yo tengo personales, ¿verdad? Para a veces lograr alguna meta de esas que me son más difíciles. Si yo ando el anillo como me estorba cada rato, digo, sí, tengo que hacerlo. Y así, de esta manera, como usted acaba de decir de este hombre, él lograba eso, viendo eso ahí, ¿verdad? Viendo ese chupón. Entonces, igual nosotros nos podemos poner, ¿verdad? Cosas cada quien en lo personal, ¿verdad? Pero que nos ayuden para poder lograr acercarnos y que Dios prevalezca en nuestras vidas. Ahora vamos a ver el tercer ejemplo, otro cuentecito. Vamos a ver, hermano Víctor. Ya llegó la hermana. Aquí la hermana Orellana. Sí. Buenas noches, hermana Ana Orellana. Sabemos que no puede hablar, pero bienvenida. El cuento del patito feo. Este lo citó hace poco en un discurso también uno de los apóstoles. ¿Qué observan ahí, hermanos? Pues sí, de unos patitos que no querían al pato blanco, porque era distinto a los demás. Ajá, era distinto a los demás, ¿verdad? Y se burlaban de él, lo trataban mal, a tal grado que él tuvo que separarse del grupo. Tomó la decisión de separarse del grupo porque sentía que no encajaba y se fue muy triste, dice, ¿verdad? Anduvo triste, vagabundeando por ahí, ¿verdad? Pero de repente un día, dice, vio unas aves blancas hermosas que volaban, ¿verdad? Muy alto, muy elegantes, y las quedó observando. Pero de repente él estaba triste y estaba a la orilla de un lago, y ahí se ve que él ve su reflejo. Al ver su reflejo, él ve que se parece con esas otras aves que están ahí. Entonces ahí se da cuenta que él es igual que ellos, que es un cisne. Y ellos, al verlo a él, lo vieron que era bello y hermoso, ¿verdad? Y entonces
lo invitaron a unirse al grupo. Entonces, aquí vamos a leer una escritura que está en Moisés 1:4. A ver si el hermano Víctor me la puede leer, por favor. 1:4 dice, ¿sí? He aquí, tú eres mi hijo, mira, pues, y te mostraré las obras de mis manos, pero no todas, porque mis obras son sin fin, y también mis palabras, porque jamás cesan. Bueno, aquí lo que yo subrayo es la parte donde dice, tú eres mi hijo, le está diciendo. Entonces, nosotros sabemos que somos hijos de Dios. De repente, en el mundo nos puede pasar como el patito feo. Por lo general, esto se da bastante en los jóvenes. Lo del patito feo. Yo recuerdo que cuando uno de mis hijos, siendo adolescente, que ya estaba en secundaria, él tenía muchos problemas en el colegio. Y entonces, porque no participaba de los chistes vulgares, de copiar en examen y una serie de cosas, ¿verdad?, que se dan en los colegios. Entonces, pero una vez llegaron al colmo de los colmos, ¿verdad? Él siempre me estaba diciendo, mami, ya no soporto y que no sé qué, pero una vez llegaron al colmo de los colmos de que unos compañeros llevaron una revista pornográfica y se la pasaron por la cara y le dijeron, mira esto para que te hagas hombre. Entonces vino él y se paró y hizo lo que no debía haber hecho, pero lo hizo, golpeó al compañero, ¿verdad? Entonces tuve que ir al colegio, y entonces en el colegio yo expliqué qué era lo que sucedía, ¿verdad? Y en estas situaciones yo doy gracias que existe seminario, porque seminario es la armadura que le ponen a los jóvenes cada mañana para que ellos puedan resistir las tentaciones, ¿verdad?, que del día. Era lo que se nos decía a nosotros en las capacitaciones como maestros de seminario, porque así ellos van fortalecidos para enfrentar este tipo de cosas. De repente hay tanta cosa, ¿verdad?, que hay droga, muchas cosas. Entonces, el hecho de saber siempre cada mañana, antes de despachar a mis hijos y también a mis alumnos, les decía, no olvide quién es usted, todas las mañanas. De hecho, el otro día una joven que ahora está casada me dice, siempre me acuerdo que nos decía, no olvides quién sos. Y yo me reí y yo le dije, sí, porque somos hijos de Dios y como tales tenemos muchas bendiciones y muchas responsabilidades como tales, ¿verdad? Y en este caso cabe también que Moisés en ese momento, ustedes saben que después que Dios le habla y le dice, eres mi hijo, se le aparece Satanás después, ¿verdad? Y le dice, hijo de hombre, adórame. Pero ya Moisés sabía quién era. Entonces, meditando en esta escritura, pensé, muchas veces cuando acabamos de salir de algo que nos fortaleció espiritualmente, por ejemplo, después del bautismo, también me recuerdo de mis dos hijos menores. Cuando se bautizó el último, me acuerdo que esa semana quedaba a mi hija, la otra, la que le seguía. Va una, van dos, decía, van tres. Y de repente a mí me llamó la atención, le digo, ¿qué es lo que estás contando? Los pecados que lleva desde que se bautizó, dijo. Entonces yo le dije, qué barbaridad en lo que estás, ¿por qué no te fijas en los tuyos? Pero la cosa es que cuando uno se bautiza, de ahí vienen muchas pruebas, tentaciones, muchos desafíos, ¿verdad? Muchas veces. O cuando vamos al templo, no sé si les ha pasado, pero de repente vamos al templo y salimos bien fortalecidos, pero solo salimos de ese portón y algo pasó, que alguien le gritó, que qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ya allí viene que se nos olvida que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, casi siempre cuando venimos de algo espiritual fuerte, suceden estas cosas, como le sucedió a Moisés, pero
no se dejó vencer porque él sabía ya que era un hijo de Dios. Dios se lo había dicho, que era su hijo, ¿verdad? Entonces, como tales, nosotros sabemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y sabemos que va a venir, como dice en el libro de Mormón, es necesario que haya una oposición en todas las cosas, siempre la va a haber, ¿verdad? Y de repente, como les decía, cuando nosotros venimos muy fuertes, muy emocionados, viene algo para debilitarnos. Pero si tenemos muy aquí, que es quiénes somos, como ese cisne hermoso y bello, así somos nosotros, hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios. Y esto no lo debemos olvidar, ¿verdad? Exacto. Es algo que debemos tenerlo cada día aquí, ¿verdad? Así Y es. me gustaría, sí, alguna participación de alguno de los que estamos aquí. Sí, Bueno, hermana. Es algo muy bello saber que nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial y ya ves que hemos tenido pruebas. Por ejemplo, yo le digo a mi hermana, está enferma, está con cáncer ella, yo le digo que ella es una hija de Dios y que esta es una vida de pruebas que tiene que resistir, ¿verdad? Que nuestro Padre le ha dado esta prueba ahorita para ver hasta dónde llega su fortaleza, ¿verdad? Y que él si no en esta vida, pero en la otra, él la va a tener en su seno, ¿verdad? Nomás que tiene que ser fuerte y no debilitar esa fe, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Satanás, que nosotros tiremos todo por la borda, ¿verdad? Y lo sigamos. Pero no, ¿verdad? Si tenemos esa fe de continuar adelante, ¿verdad? Vamos a llegar a esa meta. Así es, no debemos debilitarnos, ¿verdad? Porque una amiga hace años decía que el cáncer era una enfermedad de amor. Y yo le dije, ¿cómo puede decir semejante cosa? Sí, me dijo. ¿Sabe por qué? Me dijo, porque esa enfermedad da tiempo para que la familia se una, para que la familia le dé todo el amor que esta persona necesita para desarrollar sentimientos nobles hacia esa persona. Entonces ella decía que por eso era una enfermedad de amor, porque le daba tiempo, ¿verdad? Para que estas cosas surgieran, para que se uniera más la familia. Bueno, y esto de hecho sucede cuando alguien se enferma, ¿verdad? Como que todos nos unimos en oración, todos estamos pendientes, ¿verdad? Y eso es muy importante, que no olvidemos quiénes somos, hijos de Dios, ¿verdad? Una cosa, hermana. Miren, la lectura dice también, tú eres mi hijo y te enseñaré lo que hago con mis manos. Sí. Entonces lo que estamos mirando nosotros es lo que el Señor hizo con las manos. Y nosotros lo estamos aprovechando. Porque estamos en oración, estamos en una reunión cristiana. Entonces eso a nosotros nos da una luz. Esa luz no se nos puede desaparecer muy pronto, pues. Pero como dice usted, si nosotros nos lenteamos como el conejo y no hacemos pues lo correcto, lo que está escrito en las escrituras, todos los mandamientos, pues entonces creo que allí es donde vamos a flaquear, ¿verdad? Así es, porque ese es un alimento que el espíritu necesita. Lo que estamos haciendo ahorita es alimentándonos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, si de repente recordamos estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a edificar nuestra casa? Y el Señor nos lo está diciendo a través de las escrituras, ¿verdad? ¿Cómo vamos a perseverar y no nos vamos a adormecer, ¿verdad? Pensando que todo está bien y que estamos bien, ¿verdad? No, si, como decía alguien que yo tenía muy de cerca, decía, yo soy mejor que todos esos que van a la iglesia, decía. Y decía él, bueno, decía, yo no le hago mal a nadie, decía. Entonces, el hecho que no vaya a la iglesia no quiere decir que soy mal. Entonces, pero ahí ya estaba adormeciéndose,
porque nosotros tenemos que renovar convenios cada domingo al participar de la Santa Cena. Debemos arrepentirnos cada domingo, debemos pedir perdón, o sea, y fortalecernos, ¿verdad? Entonces, cuando ya pensamos así, nos está pasando la de la liebre, que nos vamos a acostar abajo de un palo, nos vamos a adormecer, ¿verdad? Entonces, y otra cosa, hermana, ¿sí? hay otra cosa tan importante, ¿verdad? Mire, aunque estemos en las paz del Señor, no hemos ganado el cielo todavía. Claro que no. Nos falta mucho. Aún Así aquel es. que dice, yo soy gran cristiano, que yo sé aquí, que yo sé allá, pero no hemos ganado el cielo todavía. Nos falta porque nos falta muchas cosas allá arriba, después del otro lado del velo, ¿verdad? No, y aquí, hermano, porque esta vida es cuánto debemos hacer todo lo necesario en esta vida, claro, allá, pero ya ahorita es cuando, hermano, es cuando nosotros por eso, debemos... hermana, por eso dicen, ¿verdad? Que nosotros, y yo me pongo a pensar por mí mismo, ¿verdad? Que dice que nosotros debemos de entregarlo al Señor, por eso en las Escrituras dice que nosotros como padres debemos llevar a nuestros hijos a corta edad y bautizarlo a los 8 años, que a los 8 años ya tiene conocimiento. Pero yo estaba escuchando en otras situaciones que es cierto, porque nosotros, bueno, yo lo digo por mí, va, nosotros ya a mi edad les queremos entregar todos los huesos y los pellejos, dice, estaba oyendo ahí un mensaje, ¿verdad? Y me pongo a analizar yo, es cierto, si nosotros tenemos que entregarnos a Cristo desde niños, no cuando ya estamos con los pellejos, ¿verdad? A mí me da como risa, pero analizándolo bien, es cierto, ¿verdad? Bueno, es que eso depende, porque si usted conoció el Evangelio, bueno, por ejemplo, yo conocí el Evangelio cuando ya estaba casada, ya tenía 2 niños, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué no lo conocí antes? Pero bueno, Dios sabía cuándo era el momento, ¿verdad? Ahora, ya mis hijos que crecieron ahí, sí, ¿verdad? Ya ellos sí, ya es diferente, porque yo tuve que entrar y aprender y dejar un montón de costumbres y cosas que tenía del mundo, ¿verdad? Sí, y otra así cosa, hermano. ¿sí? Otra cosa que nos va a ayudar y nos ayuda mucho es que cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Que está hablando usted de la iglesia, a renovar los convenios, también nosotros vamos por nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. No vamos ni por el obispo, no vamos ni por el presidente para que nos mire, no vamos ni por nadie, ¿verdad? O sea, lo que hacemos en la iglesia, nuestros llamamientos, aunque nos miren mal, porque siempre va a haber personas que nos van a criticar, ¿verdad? Aunque nos hagan esto y lo otro, hay que recordar que nosotros estamos ahí por seguir a Jesucristo y por hacer su obra de Él, ¿verdad? Y a las personas que nos juzguen, el Señor va a tener su juicio, ¿verdad? Pero así es. Esa meta y ese deseo nunca se tiene que quitar, porque Satanás es lo que quiere, ¿verdad? Que, ¿para qué vas a ir si te miró fulano de tal, te miró bien feo, o te faltaba un diente y se burló de ti? ¿Para qué vas a ir? O te criticó de esto y lo otro. Entonces no, ¿verdad? Nosotros vamos por un Jesucristo y por nuestro Padre Celestial a servirle a ellos. Y eso es lo que deben hacer de nosotros. Así es, hermano. Sí, Uno no va por nadie. ¿Sí? Hermano Orellana quiere hablar, dice. Sí. Okay. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. De lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? De que somos hijos de Dios, ¿verdad? Vemos como en esos versículos, en un montón de versículos, casi en todos, le dice, tú eres mi hijo mío, ¿verdad? Y al llamar a Moisés repetidamente mi hijo, entonces Dios le dio la seguridad a Moisés y le ayudó a comprender su valor, ¿verdad? Como un hijo de Dios, ¿verdad? Que está dotado de linaje espiritual y de padres celestiales, ¿verdad? Eso contesta la gran pregunta del mundo, ¿quién soy yo? Pues yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y esto lo debemos de tomar
en cuenta este principio, ¿verdad? Nos sirve en la vida porque si vemos en las redes sociales, en la iglesia, a veces escuchamos críticas que degradan a otras personas, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros debemos hacer siempre es ayudar a los demás a verse a sí mismos como hijos de Dios, que poseen dignidad y valor. Si ustedes leen el versículo 10, ahí dice Moisés, y sucedió que por espacio, cuando Moisés, la presencia de Dios se apartó de Moisés, ¿verdad? Entonces, Moisés no podía recobrar su fuerza natural según el hombre. Y se dijo a sí mismo, por esta causa ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Entonces, ahí vemos como podríamos pensar una contrariedad, que el hombre no es nada, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido eso es cierto? Pues que Dios es infinitamente más sabio y poderoso que el hombre, ¿verdad? Que el hombre mortal. Y que sin Él realmente no somos nada. Pero sí es interesante saber que nosotros tenemos un linaje espiritual y que tenemos el potencial para llegar a ser como Él, ¿verdad? Todos nosotros estamos dotados de ese linaje espiritual que podemos llegar a ser dioses, ¿verdad? Entonces, Moisés en ese momento, cuando se apartó la presencia de Dios de él, se vio como dijo, por eso el hombre no es nada, pero en realidad nosotros podemos llegar a ser dioses, tenemos ese potencial divino, ¿verdad? Que si nosotros siempre comprendemos ese valor, nunca vamos a denigrar a nadie, ni a nosotros mismos, ¿verdad? Ni a nuestra familia, ni los matrimonios entre sí, que a veces se ofenden, se tratan mal, ¿verdad? Pero sigamos adelante como miembros de la iglesia, comprendiendo que poseemos dignidad y valor porque somos hijos de Dios. ¿Okay? Gracias, Ana, por su participación. Y eso es verdad. Eso es algo que lo debemos tener, ¿verdad? Cada día de nuestra vida, recordar quiénes somos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y no dudarlo, ¿verdad? En los momentos, porque en los momentos de pruebas y dificultades es cuando más debemos recordarlo, ¿verdad? Y al igual que tampoco permitamos adormecernos, ¿verdad? Y lo que decía Ana, tanto nosotros como todas las demás personas son hijos de Dios, ¿verdad? Todos, 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 ¿verdad? Y como tales debemos verlos, ¿verdad? Y bueno, no sé si hay alguna otra participación. ¿Alguien más quiere participar? Hermano Víctor, ¿no ha participado? Me quedé pensando y reflexionando. Créame que realmente nosotros cuando entendemos, desgraciadamente tienen que pasar varios años. A veces cuando nosotros estábamos jóvenes, cuando pasamos por etapas, toda la vida lleva una etapa. Y así realmente es, sí. Yo me estaba acordando que realmente a mí mi infancia, mi adolescencia fue madurada muy rápido. Pero lo que a mí me ayudó bastante es que desde niño me inculcaron a respetar y tener un respeto realmente por Dios, por la iglesia, en ese caso la iglesia cristiana. Realmente cuando se hace una inculcación desde niño a uno, por eso es bien importante que nosotros, cuando ya estamos en la iglesia verdadera, conocemos muchas verdades, conocemos cosas más allá de las que nos perfecciona como seres humanos. Es bien importante el ejemplo que nosotros estamos dando como miembros. Desgraciadamente, ¿verdad? No todos tomamos las cosas así, porque en las iglesias, en los barrios, incluso también con los mismos barrios americanos, se espera, ¿verdad?, de que realmente uno como hermano nos respetemos como hermanos. Y muchas de las veces yo he notado y visto que la oposición está más fuerte dentro de nuestra misma iglesia que afuera realmente. Entonces, sí, es muy fuerte saber esa realidad cuando ya uno está bien centrado en las cosas del Señor, está bien centrado en lo que nos marcan seguir a Jesucristo, y cuando nos bautizamos y entendemos
cosa que no lo entendemos cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Incluso puede un jovencito bautizarse y el día de mañana puede llegar su vida como cualquier otra tentación que usted está diciendo que está afuera. Pero si una familia está bien fortalecida con el Evangelio, en primer lugar, cuando lo ponemos en nuestras vidas, porque eso es prácticamente lo que uno debe de poner en primer lugar, el Evangelio, y después las demás cosas que tiene uno en la vida. Porque realmente lo demás es como fortalecimiento de conocimiento, de sabiduría, porque recordemos que estamos en un mundo de probación y de preparación, tanto espiritual como temporal, porque eso nos va a servir a donde vamos a ir. Y realmente si nosotros nos distraemos en otras cosas y perdemos el tiempo en estar criticando lo que no vemos bien, cosa que a mí me sucedía, y creo aclarar que eso nos abre la mente, y créame que a veces es muy difícil defender a veces las cosas del Evangelio cuando no están correctas, pero uno aprende ya mejor a tranquilizarse y dejarle las manos al Señor. Él hace su parte y nosotros debemos de hacer la nuestra y no adelantarnos a hacer cosas que realmente a veces nunca vamos a poder cambiar. Muchas veces en los mismos barrios no vamos a poder cambiar las personas que asisten y no cambian. Pero si nosotros dejamos de asistir, que cosa que a mí me sucedió, por decir yo estoy mejor afuera que adentro, pero reflexioné y me dolió reconocer que yo estaba más mal que los que estaban yendo a la iglesia haciendo cosas no incorrectas, pero al final de cuentas están ahí, ¿me entienden? Y yo estaba perdiendo mis bendiciones de los domingos, mis bendiciones de estar renovando mis convenios y prácticamente clases que son bien importantes, que nos siguen nutriendo realmente. Entonces, es ahí donde viene una reflexión. Por eso yo me quedé pensando y analizando, hagan cuenta que estaba viendo una película de mí, o sea, y realmente es bien importante, de verdad, cuando ya uno se centra bien en las cosas. Es como decía ahí, los cuentos que usted está enseñando, que tienen una reflexión de todo tipo. Y la tortuga sabía a dónde iba. Su objetivo era llegar a la meta. Nosotros espiritualmente, nuestro objetivo es fortalecernos, estar ahí siempre, no salirnos de la iglesia, seguir preparándonos, pase lo que pase, hasta donde lleguemos, porque no es fácil, se ve fácil, pero no es fácil, o sea, prácticamente eso se vive, no, se vive, el Evangelio se vive y se demuestra con nuestras acciones, nuestra manera de ser, nuestra manera de ayudar en lo que podamos, en nuestra manera en servir prácticamente al Evangelio y a personas que se puedan dejar servir, porque incluso hay muchas personas que tienen mucho orgullo y no se dejan ayudar tampoco, o sea, y eso cuesta a veces entenderlo también, hermanos, porque incluso hasta Jesucristo, Jesucristo enfrentó a muchos fariseos que realmente no se dejaban ayudar para que entendieran más las palabras, que ellos seguían tercos con lo de Moisés y la ley de Moisés, pero no entendían que iba a venir un Salvador que iba a corregir muchas cosas, porque nuestro Padre Celestial es muy amoroso. Entonces entendemos que como nosotros como padres, cuando somos padres con fuerza, queremos corregir a nuestros hijos, pero ya llega un momento en que ya nos debilitamos, ¿verdad? Y dejamos las cosas así tranquilas, sabemos que con amor y con todo van a corregirse. Lo mismo pienso yo que nuestro Padre Celestial igual, o sea, ya dijo, estos hijos ya les mandé un Salvador, yo me apaciguo porque antes Dios era bien estricto para corregirnos, ¿verdad? Y tenía leyes muy fuertes. Entonces poco a poco fueron cambiando las cosas cuando mandó a su hijo a salvarnos, y realmente eso es lo que me vine a reflexionar realmente, que de verdad somos hijos valorados, cada uno de nosotros, cualesquiera que sean nuestras habilidades, dificultades, tenemos que empezar a aprender a quitárnoslas, y realmente ese es el Evangelio, fortalecer y realmente estar siguiendo, como dijo Mar, no perdernos desde el principio nuestras oraciones, nuestro arrepentimiento, y realmente estar siempre humillándonos a nosotros mismos también, para que nuestro Padre Celestial
siempre nos more el espíritu para poder tomar mejores decisiones para nuestra vida, para nosotros primeramente, para después ayudar a nuestras familias y ayudar a todas las demás personas, hermana. Gracias por su participación. Eso es así. Yo pienso que mientras hay vida, hay oportunidad, ¿verdad? Como usted decía, si de repente uno ve hacia atrás, todos aquí estamos luchando de una u otra manera, ¿verdad? Con nuestras propias debilidades y todo, pero lo bueno es que tenemos la guía del Espíritu Santo, que podemos luchar para que siempre esté con nosotros, para que no se aparte, ¿verdad? Y es importante el recordar siempre quiénes somos. Es cierto, en la iglesia hay de todo, ¿verdad? Pero nosotros seguimos a un ser perfecto, ¿verdad? Todos los que vamos somos imperfectos, unos de un modo, otros de otro, ¿verdad? Como decía una vez un apóstol en un discurso que vio un carro o un coche, no sé cómo dicen ustedes allá, pero que llevaba un letrero que decía, no me juzgues porque, no sé si decía no me juzgues o no me critiques, porque mis pecados no son los mismos que los tuyos. Y la verdad, pues aquí todos somos imperfectos, pero todos estamos luchando con un propósito para llegar a esa meta. Y no importa que vayamos como la tortuga, ¿verdad? Pero perseverante, ¿verdad? No adormecernos, ¿verdad? No adormecernos. Y recordar siempre quiénes somos, hijos de Dios, ¿verdad? Y como tales debemos actuar, ¿verdad? Como había un ejemplo del hijo de un rey que se lo llevaron para ponerlo a prueba, ¿verdad? Y le llevaron mujeres, vino, de todo, pero él nada de eso se dio y después le preguntaron que por qué, dijo que porque era hijo de un rey. Entonces lo mismo, nosotros somos hijos de un rey y como tales debemos actuar. Hermanos, gracias por esta oportunidad, por su participación. Y este ha sido mi pequeño mensaje que espero que nos fortalezca a todos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No sé si alguien tendría algo otra inquietud. No, está bien claro, hermana. El mensaje es bien bonito. Gracias. Y a veces yo estaba pensando las caricaturas que usted puso, a veces debemos de ser, para poder entenderlas como niños, ¿verdad? Con caricaturas y volvernos como niños, así como dijo Jesucristo, ¿verdad? Que tenemos que ser como niños porque los niños son, de ellos va a ser el reino de los cielos, ¿verdad? Y entonces me recordé esas caricaturas porque, pues sí, nuestra infancia con caricatura fue muy hermosa, bien noble. Ya los niños de ahora ya no es lo mismo. Los niños ahora ya no quieren jugar al aire libre, solo quieren estar con el teléfono ahí. O sea que nosotros fuimos bendecidos en nuestra niñez. En aquellos tiempos no existían esas cosas que hay ahora. Entonces bueno, me trajo muchos recuerdos y sí, hermano. Qué bueno, sí, no, ahora los padres tienen que doblar más esfuerzos. Bueno, yo ahora lo hago como abuela, de que ellos realmente esté esa casa de oración y esa casa de ayuno, ese hogar de fortaleza y de protección a la vez, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer todos como tíos, abuelos, o sea, de alguna manera siempre hay jóvenes dentro de nuestra familia, los cuales debemos ayudar también, ¿verdad? Así es, hermano. Bueno. Yo quiero dar un testimonio, hermana, de que realmente esta obra maravillosa es de nuestro Padre Celestial y que nosotros somos hijos especiales de ellos todos, ¿verdad? Y que ellos nos aman, Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos aman, y que yo estoy agradecido de haber conocido a la iglesia desde muy joven, ¿verdad? Y que me ha ayudado en esta vida, ¿verdad? Y que ahí como la tortuga ahí voy, ¿verdad? Víctor a veces se enoja conmigo porque voy bien despacio. Yo, ¿verdad?
¿verdad? En ponerme así, como dicen, al hilo, ¿verdad? Al tiro, como dicen. Pero yo agradezco a mi Padre Celestial ese testimonio que yo tengo de la iglesia, de que siempre, ¿verdad? Voy a tratar de fortalecerlo, y en mi testimonio lo doy en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por su testimonio. Muchas gracias, hermanas. Gracias, hermanos, Bueno. por esta clase bonita que estuvo este día. Se siente el espíritu realmente que nosotros pertenecemos a ese Padre, y toda la humanidad también pertenece. Solo es cosa de que Así es. tengan la oportunidad de conocerlo y saber que son, así como es Él, podemos llegar a serlo también. Gracias a todos, hermanos, y antes, para finalizar, les damos las gracias a todos por haber asistido. Gracias, hermana Orellana. Gracias, hermano Juan Ramón, Sonia, Omar y la hermana Alma. Gracias por esta noche de hogar. Y para invitarlos también que para el próximo domingo vamos a estar en el Club de Aprendizaje Moroni, ¿ok? Ahí les llegaré a hacer el link. Vamos a continuar con la clase, así como lo dejó la hermana Orellana. Estamos viendo la segunda parte, Pueblo de Sion, y yo les haré llegar en el club. Gracias a todos y síganse recuperando, hermana Ana Orellana, su salud. La queremos ver pronto, recuperadita. Gracias. A todos ustedes Estamos también. orando por ella. Gracias. Estamos agregando en nuestras oraciones también a todos que se recuperen también. Y vamos a terminar entonces con la última oración. Si nos la puede ofrecer, hermano Juan Ramón, por favor. Mucho gusto, hermano. Amadísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por la reunión de hoy, que tú nos has dado la gran oportunidad, Señor, de seguir siempre en tu gran aprendizaje que nos dejaste, Señor. Te pedimos salud, Padre, por todos los enfermos. Te pedimos fortaleza por todas las pruebas que nos pones, Señor. Porque sabemos que de esa manera es como debemos de saber qué tan fortalecidos estamos con la fe que tenemos en ti, Señor Jesucristo, y en ti, Padre Celestial. Te pido, Señor, que hagas llegar a mi hija con bien a su destino, porque ahorita ella va en un vuelo, y que seas tú, Señor, quien la dirijas. Gracias por todo, Padre. Sabemos que lo mejor que podemos estar pasando es estar reunidos y seguir siempre con mejor camino, que el camino mejor es siempre creer en ti, Señor, y seguir tus pasos. Te pedimos salud por todos y que pongas tú tu mano, porque eres el médico de médicos. Esto te lo dejamos en el nombre de tu Hijo. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Gracias, hermana Alma, por su clase. Gracias. Me gustó los servicios. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gracias por hermana. su Bueno, Alma. buenas noches. Siga Todos. recuperando. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, hermano Juan Ramón. Sonia. Buenas noches, hermano Víctor. Buenas noches a todos. Gracias. Hermano, una pregunta. Estamos con el aprendizaje 16 ahorita, ¿verdad? Todavía. No, ya vamos ahora con el 19. Se lo voy a 19. dejar en el grupo. Sí. Ya vamos nosotros Ok. ahorita. Estamos, déjele digo, estamos ya terminando el establecimiento de Sion, que es el capítulo número 16. ¿Verdad? A la 16. mitad. Ok, sí, porque yo sabía que ahí, por ahí estábamos. Sí. Ok, para terminar de Bueno. leer. Buenas A leer noches se ha a dicho. todos. Bueno, vaya, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermana Buenas noches. Mariana, que se recupere.